vamos a hablar del carisma. La palabra carisma, ¿de dónde viene? Del griego, ¿no? Del griego charis, que significa don o gracia. Una gracia, es un don, ¿no? ¿Qué es una gracia? Pues una gracia es un don. ¿Qué es un don? Una gracia. Pues el carisma viene de una palabra griega, charis, escrito así la transcripción charis, ¿no? Que significa gracia. Y esta palabra aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, 16 veces en San Pablo y una vez en la primera carta de San Pedro, 1 Pedro 4:10. Bueno, carisma, por lo tanto, significa don gratuito de Dios, en primer lugar. También en algunas de las cartas, como en las cartas de Timoteo, significa una gracia de estado que acompaña a la imposición de manos, ¿no? El carisma es lo que recibían, o sea, por el carisma recibían la ordenación, ¿no? A través de la imposición de manos. Y en algunos casos tiene un carácter más técnico que designa manifestaciones extraordinarias del Espíritu. San Pablo, en sus cartas, pues podemos encontrar 4 listas de carismas. Entonces, el que tenga la Biblia que la abra ya. 1 Corintios 12, 3 siguientes. Si alguien puede leerlo. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, pueda decir anatema, es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Vale, atención, porque tenéis que memorizar todos los carismas que salgan. O los podéis apuntar. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra en todos. ¿Veis que dice diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu? Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de operaciones, pero un mismo Dios. Está ahí citando a la Trinidad, ¿no? Un Espíritu, diversos carismas, un Señor, el Hijo, diversos ministerios, un Dios, el Padre, diversidad de actuaciones, operaciones, que obra todo en todos. Y esto es muy importante, escuchad, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Para provecho común. Estas manifestaciones del Espíritu, estos carismas, son para el provecho común. Es decir, para la utilidad de todos. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Sabiduría, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, en el mismo Espíritu. Fe, carisma de fe. A otro carismas de curaciones, en el único Espíritu. 4, curaciones. A otro poder de milagros. Poder de milagros. 5. A otro profecía. 6. A otro discernimiento de espíritus. 7. A otro diversidad de lenguas. 8. A otro don de interpretarlas. 9. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. ¿Quién obra esto? Dios. El Espíritu, el único Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Y a quién le distribuye cada cosa? ¿O por qué las distribuye a cada quien? Porque le da la gana, según su voluntad, textualmente. Pues del mismo modo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo, ¿no? Sí, y nosotros con él. Pero cada uno, el cuerpo tiene distintas funciones, distintos carismas. Bien, primera lista tenemos, ¿cuántos hemos sacado aquí? 9. Vamos a ver un poco más adelante, versículos 28 siguientes. 1 Corintios 12, 28 siguientes.
Así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, profetas, en tercer lugar como maestros, maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia de gobierno, diversidad de lenguas. Aquí señala a San Pablo ya un orden. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Cuarto, milagros. Quinto, curaciones. Sexto, asistencia. Séptimo, gobierno. Octavo, diversidad de lenguas. O sea, de alguna manera ya establece un cierto orden, una jerarquía. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aspirad a los carismas superiores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, ¿qué soy? Soy como bronce que suena. O sea, nada. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, si no tengo caridad, nada soy. Por lo tanto, vemos una jerarquía, pero el carisma superior, ¿cuál es? La caridad. Romanos 12, 6, 8. Ahí encontramos otra lista de carismas. Así todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos fue dada. Ya sea la profecía según la medida de la fe, ya sea el ministerio para servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta para exhortar, la exhortación, el que da con sencillez, quien presida con solicitud, quien practica la misericordia, hágalo con alegría. Vuestra caridad sea sin fingimiento. Efesios 4:11. O sea, aquí tenemos otra lista, ¿no? En Romanos 12, profecía, ministerio, enseñanza, exhortación. Efesios 4:12. Él mismo dio a unos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice aquí Efesios, son carismas para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios decía que son ¿para qué? Para provecho común. Entonces, ¿qué es lo que define el carisma? Primero vamos a ver lo que lo define, luego vamos a ver los distintos carismas. ¿Qué es lo que define el carisma? Define un don, es un don, una gracia que uno recibe de un modo gratuito, porque Dios lo quiere, según la voluntad de Dios, pero para la edificación del pueblo de Dios, para los otros, para la utilidad común. Entonces, hay que distinguir el don santificante, o sea, la gracia santificante que yo recibo para mi provecho, y el carisma que es para el provecho del otro. Santo Tomás ya hacía esta distinción, distinguía, lo digo en latín, y así parece que sé mucho, distinguía entre, porque es que se entiende muy bien en latín, además lo vais a ver, tenéis que adivinar qué es el don y cuál es el carisma. Gracia gratum faciens y gracia gratis data. ¿Cuál es el carisma? ¿Cuál es el carisma? Gracia gratis data. ¿Qué quiere decir? Gracia que se da gratuitamente. Y la otra, la de la santificación, gracia gratum faciens, que te hace grato, ¿no? Que te aprovecha a ti. Entonces, el don, la gracia santificante es algo que me aprovecha a mí, ¿no? Por ejemplo, yo me confieso, ¿no? Recibo la gracia santificante y me aprovecha a mí, ¿no? Hombre, de rebote aprovecha a todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero
porque claro, todo lo que me aprovecha a mí también aprovecha a todos, ¿no? Porque somos una unidad, pero directamente a mí, ¿no? que me aproveche a mí. Y el carisma es algo que fundamentalmente es para los demás. Aunque claro, siempre que da uno algo a los demás, pues también hay un efecto rebote, ¿no? Que también te aprovecha a ti, ¿no? Pero lo fundamental es que aprovecha al otro. Puede que a lo mejor ese carisma que el Señor te da, pues, hombre, de alguna manera te aprovecha a ti, pero no es lo mismo que cuando uno recibe un don, ¿no? Una gracia para uno mismo. Así, por ejemplo, los 7 dones del Espíritu, ¿no? Pues son más dones para el crecimiento en el espíritu de uno mismo. Los carismas están siempre dirigidos hacia los demás. No está ligada al mérito, porque el Espíritu Santo distribuye los carismas conforme... O sea, no quiere decir que porque uno tenga un carisma es porque sea mejor que el que no tiene ese carisma, ¿no? Así que yo, que tengo pocos, pues no me deprimo, porque sé que Dios lo da para... Y además suele dar, como somos un cuerpo, nos da distintos. Imaginaos que uno tuviera todos. Es como si la oreja viera, oliera, pues la oreja está para oír. Es equilibrado que haya una nariz, que haya unos ojos, que haya un tacto, ¿no? Hay distintos carismas y unidos los carismas, pues forman el cuerpo. Y eso es lo que también hace que estemos llamados a vivir en comunidad, a que la vida cristiana no sea una vida en solitario, sino que estamos llamados a vivir en cuerpo. Hay gente que a lo mejor quiere vivir la fe en solitario, pero cuando profundiza se da cuenta que necesita un grupo, necesita otros para su crecimiento. Pues los carismas nos muestran cómo estamos llamados todos a realizar una función. Todos tenemos a un carisma. Claro, es un reto descubrir ese carisma. Primero descubrirlo, luego ejercitarlo. Lo que no se desarrolla, pues al final se atrofia, ¿no? Un carisma que uno recibe, si no lo ejercita, se puede atrofiar, ¿no? O se puede perder. Entonces también hay una responsabilidad. Se ha intentado, como de todos esta lista de carismas, ¿no? Que hemos sacado del primer texto 9 y luego se han ido repitiendo, pues se han intentado hacer como una estructura. Bueno, pues a ver, ¿cómo podríamos...? Vamos, no es fácil hacer una división de carismas, una estructura. Algunos han dividido los carismas ordinarios de los extraordinarios. Carismas extraordinarios, el don de lenguas, a ver cuáles serían extraordinarios. 1, 2, 3, responda otra vez. Por ejemplo, don de lenguas. Milagros. Curaciones. No, carismas más extraordinarios, que incluso algunos, sabéis que en el Concilio Vaticano II, cuando se está preparando el documento sobre la Iglesia, que en el punto 11, la Lumen Gentium, habla de los dones jerárquicos y carismáticos, y habla de los carismas, pues había 2 posiciones. La del cardenal Ruffini, que decía que los carismas extraordinarios, estos carismas habían sido de la Iglesia primitiva, que ya no habían vuelto, que se habían perdido, ¿no? Y que solo se podía llamar carismas a eso, ¿no? Y estaba el cardenal Suenes, que señalaba cómo los carismas no se habían perdido y que también había que mostrar los carismas ordinarios, no solo señalar lo extraordinario como carisma. Y a veces tenemos ese problema, pensamos que los carismas son, pues es que tiene palabra de conocimiento, ¿no? Y nada, pues mira, ya se irá explicando, ¿no? Cada carisma, ¿no? O sea, pues que con palabra de conocimiento, pues que te dice algo que te ha pasado en tu vida y tú no lo sabías y tal, pues ese sí que tiene carisma, pero yo no tengo, yo quiero tener, ¿no? Pues podríamos ver como tres categorías de carismas, ¿no? Por ejemplo, carismas de gobierno. ¿Cuáles serían carismas de gobierno?
carisma de gobierno sería el apóstol, el pastor, el ministerio, ¿no? O sea, el carisma de alguien, de uno que recibe ese carisma para llevar el pueblo de Dios, ¿no? Para gobernar al pueblo de Dios. Eso es un carisma de gobierno, ¿no? De dirigir, ¿no? Hay carismas de instrucción. ¿Cuáles podrían ser carismas de instrucción? Maestro, que ha dicho antes. Maestro. Bueno, catequista no viene en la lista de San Pablo. Pero bueno. Enseñanza, evangelista, exhortador, el que exhorta, doctor, el profeta que anuncia, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. También podría entrar aquí, aunque esto es más discutible, ¿no?, el hablar en lenguas o el don de interpretarlas. Carismas de alivio o consuelo, curación, milagros, asistencia, hospitalidad, carisma de fe, aunque podría también ser de instrucción, ¿no? Bueno, en cualquier caso, de todos estos carismas habéis visto que hay unos más extraordinarios y otros ordinarios, ¿no? Porque la hospitalidad, la asistencia, es un carisma. Aquí tenemos un ministerio de acogida, ¿no? A ver, levantar la mano los que estáis en el ministerio de acogida. Mira. Yo creo que todos de alguna manera tenemos el carisma de la acogida, no hace falta hablar en lenguas para acoger a una persona, ¿no? O la hospitalidad. Hombre, es verdad que eso, que se puede desarrollar o que hay personas más acogedoras, más hospitalarias y otras más inhóspitas. menos acogedoras, ¿no? Pero es un carisma que uno puede desarrollar, ¿no? Entonces, fijaros cómo todo carisma, o sea, podemos tener carismas y no lo sabemos, ¿no? Porque tú puedes tener una palabra que ayude a otro, y si le toca el corazón, eso es un carisma porque está edificando al otro, le está ayudando. Qué distinto es a veces en una homilía, en una enseñanza, en una exhortación, cuando tú notas que el que habla, que el que predica, como el que toca el corazón, ¿no? Entonces, eso tiene un carisma de predicación, un carisma de enseñanza, ¿no? Y hay otro que no toca a nadie, ¿no? Entonces, salvo las narices. O sea, un sacerdote no tiene por qué tener un carisma, tiene el carisma del gobierno por el ministerio, pero no tiene por qué tener un carisma de predicación, ¿no? De enseñanza, aunque propiamente se ha formado para eso, ¿no? Pero no tiene por qué, porque el carisma lleva a que la persona sea tocada, ¿no? Es verdad que normalmente, hombre, pues a muchos sacerdotes Dios le da carismas para que, ¿no? Porque si no, el pueblo de Dios, pobrecillos todos nosotros, ¿no? Pero que no va unido, ¿no? Entonces, tenéis carismas. Y qué atención tenemos que tener es descubrirlos, estar atentos para descubrirlos y estar atentos para potenciarlos, ¿no? Y no hay que tener miedo, uno puede tener miedo a lo que sea, ¿no? Pero hay que procurar quitarnos el miedo hacia los carismas. Por eso, si nos viene una palabra, pues así como estamos en familia podemos decir, ¿no? Si nos viene una palabra, una profecía, ¿no? Es que no quiero entrar en los detalles porque ya se irán tratando, ¿no? Pero, sí, por poner un ejemplo, una profecía es una palabra que viene en nombre de Dios para alentar, consolar, para estimular al pueblo, ¿no? Entonces, si te viene una profecía, pues tú la dices, ¿no? Ya se verá, ¿no? También eso se va discerniendo, ¿no? Pero no se puede discernir algo si uno no se lanza, ¿no? A lo mejor tienes carisma de curación y te cuesta dar el paso. Yo me acuerdo de un retiro que hicimos una vez de sacerdotes
que lo dio el arzobispo de República Dominicana, ¿no? El señor de la Rosa, que decía que él ponía los grupos, ponía a hacer oración de curación, y si se curaba dice, bueno, pues tú tienes el carisma. Y si no se curaba, pues bueno, podría tenerlo o no, pero si ya se curaba lo tenía, ¿no? Digo, o sea, aquel que oraba por el otro, si el otro se curaba, pues ¿sabes? O sea, que un día podemos probarlo, ¿no? A ver, y oráis todos por mí, a ver si alguno consigue. Bueno, entonces si tenéis alguna pregunta ahora, espera que Rafa tenía una antes. Bueno, no. Está respondido. Bueno, sí, porque dice a los reinos mejores como una invitación. Claro. Si antes se ha dicho que es un don de Dios que le da a quien le da la gana, le da el carisma que sea. Pero vamos, más o menos lo hemos respondido, ¿no? Porque, o sea, nosotros, se está refiriendo, ahí va a hablar ya de la caridad, ¿no? O sea, entonces, que aspirar a los carismas mejores, que es la caridad. Y desde ahí, y desde la caridad, que es el Espíritu Santo, el amor de Dios, desde ahí poder... Entonces, Dios lo da a quien quiere, pero también, hombre, hay una acción de Dios, una acción del hombre. O sea, Dios quiere dar algo a alguien, pero si esa persona no está abierta del todo o tal, pues entonces tenemos que, hombre, Él lo da pero rebota, ¿no? O sea, que lo quiere dar, pero no, si no es acogido, o sea, porque requiere todo don requiere una respuesta. O sea, yo si te doy un regalo, un don es un regalo, ¿no? Si te doy un regalo y si tú no lo coges, pues ya está. ¿También se puede pedir? ¿Se puede pedir? Tú puedes... Sí. Tú puedes pedir, claro. Dice Jesús, pedid y recibiréis, ¿no? Pero además cuando dice eso, pedid y recibiréis, acaba diciendo, dice, si pedís el Espíritu Santo, os lo concederá, será concedido, ¿no? Ahora ya si dices, Señor, dame carisma de curaciones, pues yo te diría, ya, no sabes lo que pedís, porque todo carisma lleva su cruz, que esa es la segunda, ¿no? Todo carisma lleva su cruz. Entonces, cuando uno dice, fíjate este que tiene carisma de curación, ¿no? Impresionante, y si lo tuviera y fuera así, se fueran curando todos los enfermos, ¿no? Si fueran los cojos andasen y los sordos escucharan, pues no, todo carisma lleva una cruz muy grande, porque para poder llevar un carisma el Señor da la humildad, porque si no el gran peligro es apropiarse del carisma, pero el Señor se los ingenia muy bien para dárselo a quien sabe que no, y si se lo adueña le pega ya le va curtiendo para que se sitúe en su sitio, ¿no? Y si la persona pues se lo acaba creyendo y tal, pues pueden pasar dos cosas, o que pues el Señor le siga concediendo ese carisma para que ayude a otros, pero él no se va santificando con ese ejercicio de carisma, o que lo pierda, ¿no? También hay casos de personas carismáticas, ¿no? Que incluso fundadores y tal, o cosas que hemos visto también, ¿no? Que han creado grandes obras y luego grandes escándalos, ¿no? Entonces, bueno, o sea que Dios hace lo que quiere, ¿no? De la manera más misteriosa. Entonces tampoco hay una regla aquí fija, ¿no? Decir, bueno, pues esto, no, sí, por este mundo del espíritu es un poco así, ¿no? Que no hay quien lo entienda, porque es todo, claro, pues es el espíritu que no llegamos a nosotros a meterlo en nuestra cabeza, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Como dar algunas orientaciones o tal, o sea, hay un discernimiento, una serie de criterios, pero también hay carismas más permanentes y transitorios. Hombre, el orden, o sea, por la ordenación el sacerdote recibe el carisma del ministerio, ¿no? Entonces es permanente porque va unido a un sacramento. Pero los carismas que no van unidos a un sacramento, pues pueden ser permanentes o pueden ser transitorios. A lo mejor uno puede tener un carisma de profecía por un tiempo, ¿no? No quiere decir que una persona tenga el carisma siempre. A lo mejor sí, ¿no? Pero puede ser que Dios lo quiera para un momento determinado, ¿no? Pero no, a mí me venían palabras, pero a ella no me viene. ¿Seré que soy infiel a Dios? No, pues a lo mejor eres infiel a Dios, pero es que
no depende el carisma de tu fidelidad a Dios, porque Dios te lo da, hombre, si te abres más a Él, pero que a lo mejor llega un momento en que dice, mira, pues ya no te uso para eso. No, te uso para otra cosa o te dejo en barbecho, porque necesita estar así. O sea, que en ese aspecto no guarda un paralelismo con los carismas humanos. Por ejemplo, la persona que tiene el día, hace un marañón, que ha nacido paramédicos. Sí, no tiene que ver con una capacidad, o sea, para el sentido de carisma. Empatizar con la gente. En este sentido de carisma no tiene que ver con lo que se habla en el lenguaje popular, una persona carismática, así, ¿no? Que tiene un carisma, ¿no? Porque tiene garra, gancho, es famoso, tiene fama o tiene una cualidad que ha trabajado, ¿no? Porque eso son más bien cosas que han trabajado ellos, ¿no? Que pueden, hombre, que tienen su genética, son aptitudes, tiene un genio, tiene una capacidad, pero que luego eso también ha sido trabajado, ¿no? ¿Belén? O sea, tú has hablado de primero los carismas, ¿no? Como dones que nosotros somos, o sea, que un don recibe de Dios, pero que Dios le da a quien quiere, ¿no? Pero luego dentro de... Es que yo no llego a entender la diferencia entre carismas ordinarios, carismas extraordinarios, y luego cuando a una persona, por ejemplo, de cristiano, ¿no? Se le dice que tiene dones, por ejemplo, que tiene una gran fortaleza, que tiene, o sea, como, no sé, de otro modo, cualidades o dones del Señor también. Pero son virtudes. Claro, distintos los carismas de los dones y las virtudes. La virtud también es un don, una gracia que Dios da, pero cuenta más la colaboración de la persona, ¿no? O sea, la respuesta de la persona. Mira, por ejemplo, es distinta la virtud de la fe, que es una virtud teologal, las tres teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, del carisma de la fe. O sea, la virtud de la fe es que tú recibes, es un don también, que uno recibe y también responde a ese don, pero consiste en la fe que tú te adhieres a Cristo y que crees en unos contenidos, ¿no? Simplificándolo mucho, ¿no? Una fe que es una adhesión tuya al Señor, le sigues en el seguimiento de Cristo y la profesas una fe, ¿no? Un credo. Pero el carisma de fe no es eso. El carisma de fe es la fe para el otro, ¿no? Entonces el carisma de fe es la fe de la cual Jesús habla cuando dice que si tuvierais fe, pues moveríais montañas, ¿no? Entonces eso no es la virtud de la fe. Eso es el carisma de fe de que habla San Pablo. Entonces el carisma, fíjate, los dos son fe, ¿no? Puedes decir el amor también es virtud y es carisma. Bueno, el amor es todo, ¿no? Entonces es virtud, es carisma, es don, pero cuando se habla de carisma es siempre hacia los demás, ¿no? Para el crecimiento del otro. Entonces el carisma de fe es que yo creo que esa montaña, que es una dificultad, va a ser superada, ¿no? Pero no en mí, sino en el otro, ¿no? Entonces yo creo que esta persona que tiene una dificultad, ¿no? Y que a lo mejor que viene a hablar conmigo todas las semanas, yo creo que el Señor le va a conceder que supere eso, ¿no? Y entonces ¿Al carisma de milagros? No necesariamente. El carisma de milagros es que ocurre un milagro que es una acción extraordinaria de Dios que se salta a la ley de la naturaleza. ¿El carisma de fe? Si tienes mucha fe. El carisma de fe puede llevar a un milagro, claro. El Evangelio de hoy, ¿no? Sí, eso es, o sea, el carisma de fe puede llevar a que se den los milagros. Sí. Pero cuando hemos explicado, o sea, cuando hemos leído estos carismas de San Pablo, a mí todos me parecían extraordinarios. O sea, no sé qué diferencia había en cada de unos a otros para que unos sean ordinarios. O sea, es que no sé. ¿Pero el carisma de fe es ordinario o extraordinario? No. Es que no Podemos tener todo. El carisma de fe es que tú, o sea, es que tú creas que esa dificultad o que esa situación o tal, o sea, que tú creas que, hombre, sí, es un don de Dios, pero es distinto que el de, pues,
que el de las curaciones, por ejemplo, ¿no? Padre, yo quería hacer una pregunta. Los distanciamientos de los dones entre el don de cura y libertación, que es cura y sanación, y los don de milagro, ¿está un poco cerca uno del otro o no tiene nada que ver una cosa con la otra, un don con otro? O sea, la diferencia entre sanación... De cura y liberación. De curación. Sanación y liberación. Don de cura y sanación, que aquí para nosotros es cura y liberación, sí. Y los don de milagro. Don de curaciones y don de milagros, ¿no? Sí, entre uno don y lo otro, ¿cuáles son las distanciaciones como más o menos por ahí? La diferencia, ¿no? La diferencia. Hombre, pues puede haber curaciones que son milagrosas, pero puede haber curaciones que no son milagrosas y puede haber milagros que no son curaciones, ¿no? Jesús multiplicó los panes y los peces. La manera del Espíritu Santo trabajar en mí, para que yo trabaje, un ejemplo, para que el Espíritu Santo trabaje en mí, para que yo sea el canal de esta gracia para alguien, están más o menos baseados dentro de esa fe, de esa capacidad que Dios lo permite, o tiene un distanciamiento uno del otro, de un don del otro. No me entero la pregunta. No, mira, si yo no puedo tener los dos, ¿no? O de repente sí. Si tengo yo el don de cura y libertación, cura y sanación, en determinado momento también puede ocurrir el don de milagro a través de mi persona, del canal de la gracia. Puede, sí, puedes tener 2, 3, 1, ninguno, bueno, alguno. No son Sí. incompatibles, ¿no? Los dones, no. No, pero tampoco tiene por qué ir unidos. No. Vale. Es que tenía una duda ahí por algo que ya lo vi pasar, que lo presencié. Entonces yo tenía esa duda, ¿no? O sea, puede ir unidos. Aquí cuando habla San Pablo dice don de milagros, curaciones, tal, asistencia al gobierno, tal. O sea, no... Una pregunta que quería hacer. Por ejemplo, cuando oran en lenguas, ¿la misma persona puede interpretar esa lengua? En lenguas. No es lo normal. ¿De verdad? No es lo normal, pero... Que la misma persona, de verdad, es que yo a veces lo veo en asambleas, que la misma persona que ha hablado, que no sé si no la oración en lenguas, es cuando hablan en... Profecía en lenguas, efectivamente. Y la misma persona inmediatamente lo veo como mal, lo veo como raro. Hombre, no es lo normal. No es lo normal. A uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Claro. Es como más rico cuando la otra punta de la asamblea otra persona contesta. Pero bueno, pudiera... Sobre todo en los grupos pequeños pasa. Y en asambleas gusta cuando una persona ora así, la otra punta, otro es la interpretación a eso, ¿no? Me parece como más auténtico. Además lo ponía la Biblia también. Sí, lo normal es eso, que... No, porque si no, es que no tiene sentido la profecía, porque si no, porque la diga directamente en español, porque no tiene... O sea, si no, no tiene sentido, ¿no? También habla San Pablo, es que ya sería otro tema, ¿no? También habla de... O sea, que la profecía es superior a las lenguas, al hablar en lenguas. Porque cuando se hace una profecía, los demás entienden lo que se dice. En hablar en lenguas edifica menos a los demás. O sea, para mí en la cabeza lo que no llego a comprender es qué diferencia o qué criterio se toma para elegir un don que sea ordinario a uno que sea extraordinario, porque o al final, o todos son ordinarios, al final todos son extraordinarios, pero yo no entiendo. Es más fácil hablar en lenguas que hacer milagros, bajo mi punto de vista. Pero yo no estoy diciendo que sea uno más fácil que otro, porque como le quieras, pues He dicho que son clasificaciones que se pueden hacer, pero que pueden no hacerse, porque es un intento de, al estudiar los carismas, pues decir, bueno, o intentar entenderlos, pues decir, hombre, pues la acogida, la hospitalidad, pues hombre, es una cosa que no hace falta algo como... O sea, no es algo que vaya contra las leyes de la naturaleza, porque un milagro o una curación repentina
Hombre, pues no es un proceso normal. Un proceso normal de que la persona pues de repente se cure de cáncer o tenga, no, pues no es, o sea, son cosas extraordinarias porque se saltan el cauce normal, pero hay otros carismas que no se saltan el cauce normal, ¿no? Cuando yo cojo a mi hermana, ¿no? Y la quiero, la trato bien, ¿no? O incluso una profecía o una predicación, eso no es algo extraordinario, es algo habitual, ¿no? El que toque el corazón, pues, hombre, si dices, no, es que todo el espíritu es extraordinario, porque es del espíritu, pero, o sea, extraordinario se está refiriendo a lo que se sale fuera del ordinario, de lo natural, de las leyes ordinarias, ¿entiendes? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos.